Dithmarschen es un distrito agrícola en Schleswig-Holstein, en el norte de Alemania. Está en el área metropolitana de Hamburgo. Está rodeado por todos lados por agua, al oeste por el Mar del Norte, al norte por el Eider, al este por el Canal de Kiel y al sur por el Elba. Desde el oeste la bahía de Meldorf se adentra en el país. En 1928 ya habían surgido grupos locales del NSDAP en cantidades significativas, a pesar del carácter rural de la región. Dithmarschen ya había sido el bastión de otro grupo de derecha, el Landvolksbewegung, Movimiento Popular Rural. El NSDAP y el Movimiento Popular Rural estaban unidos en su rechazo al comunismo y a la República de Weimar. Otras opiniones políticas, sin embargo, separaron considerablemente a los dos grupos. Este fue el trasfondo de la fatídica noche del 7 de marzo de 1929, cuando la violencia política provocó 3 muertes. Esa noche se conoció como la Noche Sangrienta de Worden y dejó a Alemania en estado de shock. La Noche Sangrienta de Worden y sus consecuencias. La verdadera Noche Sangrienta de Worden, con sus 3 víctimas mortales, fue precedida el 18 de febrero de 1929 por un violento enfrentamiento entre el Movimiento Popular Rural, los NS y los comunistas. En una reunión entre ellos y las SA, el Movimiento Popular Rural quería discutir la creación de una organización mutua de autodefensa. Las SA rechazaron la fundación de otra organización protectora de derechas. Las SA tenían entre 20 y 30 hombres presentes. Sin embargo, un grupo de hasta 100 comunistas, encabezados por su líder Christian Euck, también entró en el lugar de reunión. El Movimiento Popular Rural interrumpió el evento un poco más tarde y se retiró. Los NS fueron entonces atacados por los comunistas armados y obligados a abandonar la sala. Estos acontecimientos de febrero de 1929 están documentados por los testimonios del proceso de Worden en 1930. Este ataque enardeció aún más el ambiente acalorado en la zona. El 7 de marzo de 1929 se programó una reunión abierta del NSDAP en Worden. Se trataba de una semana de propaganda en Schleswig-Holstein, durante la cual estaban previstas más de 200 presentaciones y veladas de oradores NS. También la noche del 7 de marzo, el KPD, Partido Comunista de Alemania, celebró una reunión de desempleados que fue clausurada por su líder Christian Euck con las palabras: para que podamos medirnos mentalmente con las esvásticas. La policía, temiendo violencia, prohibió con poca antelación la reunión prevista del NSDAP. Las SA y otros camaradas del partido ya se encontraban en ese momento en las calles nevadas de Dithmarschen, dirigiéndose a una reunión a puerta cerrada en el Sturmlokale Andelshof, bares o pubs de tormenta, frecuentados por las SA. En Berlín, estos bares de tormenta se quintuplicaron, hasta 107 entre 1928 y 1931, según informes de la policía. La reunión del grupo local estaba prevista para las 8 horas. El orador principal fue el popular líder de las SA Karl Dinklage, conocido como el Mochilero Mayor. Las SA estaban alojadas en un pub-restaurante cercano, el Surborse. Ambos establecimientos estaban situados casi uno frente al otro en la pequeña localidad de Worden. Mientras tanto, los comunistas se habían reunido en un asilo en la carretera de Wesselburen. Ya aquí, como declararon más tarde algunos testigos ante el tribunal, los hombres portaban garrotes y otras armas. El grupo desfiló varias veces por los 2 lugares de reunión de los NS, cantó la Internacional y gritó insultos a sus oponentes políticos. Después los comunistas se dirigieron hacia la iglesia. Mientras los comunistas se pavoneaban afuera, el evento continuaba. El líder de Dithmarschen SA, Grants, hizo que 2 hombres de las SA vestidos de civil, Rudolf Marson y Walter Moyer, comprobaran si el grupo izquierdista había avanzado. Informaron que todo parecía tranquilo. El Standartenführer Grants preguntó a sus hombres si llevaban armas, lo cual todos niegan. Luego, las tropas de asalto salen a las calles y marchan unidas por la ciudad para demostrar que no se dejarán intimidar por el Partido Comunista. La ruta de la marcha discurre por la Meldorfer Straße formando un gran arco alrededor de la iglesia y luego por la Grosse Straße hacia los 2 pubs. Al mismo tiempo, Euck ha reunido al grupo comunista, entre 100 y 200 miembros. Durante un discurso que un testigo describió más tarde como incendiario, el líder comunista recalca a sus hombres que los nazis han venido a Worden para vengarse de la derrota que sufrieron en febrero y que deberían ser silenciados. Las declaraciones de los testigos tomadas después de la noche describen cómo el grupo de izquierda portaba armas, incluidos cuchillos,
en cantidades considerables. Euck también colocó a los hombres con garrotes al frente de la procesión antes de salir de la iglesia, como testificó el testigo comunista Rohr en el juicio. Un comunista llevaba un garrote tachonado de clavos. Más tarde no se pudo demostrar si este palo ya había sido desechado antes del inicio de la marcha. Cuando el grupo de las SA, unos 120 miembros, que se encuentran en la Grosse-Straße, pasa a la Lindenstraße, suena el Heil Moskau. La turba comunista gritando se lanza hacia el centro de los camisas pardas. El enfrentamiento en la oscuridad duró solo unos minutos antes de que la policía pudiera garantizar la calma. Los NS se defienden solo con las manos desnudas, con los tirantes desabrochados y derribando apresuradamente las barandillas de la valla. El enfrentamiento deja 3 muertos, los hombres de las SA Smith y Streibel y el comunista Sturzebecher. Christian Euck está gravemente herido. Hermann Smith era hijo de un pequeño agricultor y líder comunitario de Santan. A los 18 años, el trabajador agrícola se unió a las SA y al NSDAP. Otto Streibel procedía de Rast, cerca de Albersdorf, en Dithmarschen. Streibel nació el 6 de noviembre de 1894 en Worden y aprendió carpintería en Albersdorf. Durante la Primera Guerra Mundial luchó como soldado en un regimiento de artillería de a pie. Después de 1918, Streibel trabajó en varios lugares de Dithmarschen. El 1 de diciembre de 1928 se unió a las SA y al NSDAP. Los exámenes post-mortem revelaron las siguientes circunstancias de muerte. Streibel recibió un corte insignificante en el brazo y una puñalada mortal en el cuello y en el esternón izquierdo. Smith recibió una puñalada en la espalda que le dañó el pulmón. Ninguno de los hombres sufrió otras heridas, lo que sugiere que fueron heridos de muerte inmediatamente al comienzo del enfrentamiento. El caso del comunista Sturzebecher fue diferente, ya que aparentemente participó de manera mucho más violenta en el enfrentamiento. Según el examinador post-mortem, el Dr. Belgut de Meldorf, la herida de Sturzebecher, de Friedersdorf en Silesia, solo fue fatal porque no fue vendada a tiempo y, por lo tanto, el hombre murió desangrado. De otros testimonios y de la naturaleza descrita de la herida, el tribunal dedujo que Sturzebecher había tropezado con su propio cuchillo. En el juicio, que tuvo lugar casi un año después en Meldorf, se interrogó a 132 testigos y 15 personas fueron acusadas de alteración del orden público con agravantes y con resultado de muerte, entre ellas solo un nacionalsocialista. Los interrogatorios fueron difíciles debido a las opiniones políticas de los testigos. Por ejemplo, los participantes NS testificaron que el acusado, Christian Euck, llevaba una navaja que dobló después del altercado. Así lo confirmó la parte comunista en sus declaraciones iniciales, pero luego se retractó. Otras declaraciones que habían sido incriminatorias para el grupo comunista también fueron corregidas repetidamente durante el proceso, a pesar de que en los primeros interrogatorios habían leído de manera diferente. De esta manera, la defensa intentó hacer que un testigo pareciera poco digno de confianza, aunque fuera comunista. Sus testimonios no encajaban en el cuadro de víctimas izquierdistas que se estaba pintando. Se cuestionó el estado de ánimo de un hombre porque el testigo había matado a golpes a su esposa poco antes de que comenzara el juicio. Los acusados de izquierda describieron el enfrentamiento de manera diferente en un punto fundamental. La marcha de las SA había pasado a mitad de camino por Lindenstraße cuando la retaguardia se detuvo para dejar pasar a los comunistas. El grupo de izquierda avanzó entonces directamente entre las SA, que inmediatamente comenzaron a atacarlos. Es cuestionable si tal error se le habría ocurrido a un líder comunista experimentado y bien entrenado como Euck. El juicio concluyó que en el caso de las 2 muertes de las SA, no podían atribuirse a un solo autor. El líder comunista Christian Euck fue condenado a 1 año y 9 meses de prisión. Otros 12 comunistas tuvieron que cumplir un total de 64 meses de prisión. El NS acusado fue condenado a 2 meses de prisión por defensa propia. El líder del NSDAP asistió personalmente al funeral de los NS fallecidos. La impresión que este gesto causó en la población se califica de extremadamente positiva. Las SA llamaron al SA Storm 3/85 Hermann Smith y al 13/85 Otto Streibel en honor a los 2 NS muertos. Adolfo H. viajó 2 veces a Dithmarschen. Joseph Goebbels llamó a los muertos, mártires por los servicios de nuestro trabajo político. Después de los acontecimientos, el NSDAP logró un gran avance político en Dithmarschen. 4 años antes de la toma del poder en Alemania se convirtió en la fuerza política dominante en la región.
Las batallas callejeras adquirieron un estatus de normalidad después de este incidente. Christian Euck era miembro de la ilegal Liga de Combatientes del Frente Rojo y durante mucho tiempo se había labrado un nombre como líder comunista. Al parecer, fue gravemente maltratado en una celda de prisión y se suicidó. En el sitio web de Warden Online encontrará un complemento interesante a esta información. Cito. Se produjo una sangrienta batalla callejera en la que murieron un comunista y 2 soldados de asalto. Alrededor de 5.000 personas, incluidos grandes contingentes de las SA y del NSDAP, con el líder del partido a la cabeza, se reunieron para los funerales de cada uno de los SA en Sant Anni Albersdorf. El pastor Reinhold Smith celebró el funeral en Albersdorf. Intentó calmar las emociones y advirtió contra la sed de venganza. El líder del partido, por otro lado, aprovechó la ocasión para declarar mártires cristianos a sus compañeros de partido asesinados, reivindicando así interpretaciones religiosas para su partido y para él mismo. La policía solo logró evitar que el funeral se intensificara con gran esfuerzo. Poco tiempo después apareció el panfleto de propaganda La Noche Sangrienta de Warden y sus consecuencias, que una vez más elevaba claramente los acontecimientos religiosamente. A pesar de las enérgicas protestas del pastor, este no pudo impedir en pocos días el aumento de nuevos afiliados al NSDAP en Albersdorf y sus alrededores. La comunidad pronto se convirtió en un centro del nacionalsocialismo en Holstein. Sin embargo, el culto se mantuvo asiduamente. Los agricultores de Dietmar acordaron emplear únicamente a NS en sus granjas. Albersdorf dedicó una calle a Otto Streibel. Los Dietmarscher visitados por Adolfo H. colocaron placas conmemorativas en sus casas. En 1934 se erigió un monumento a las SA en Warden, junto a la lechería. Las placas desaparecieron al final de la guerra y la lápida conmemorativa fue retirada en 1950. Y finalmente, los NS quitaron las blusas agujereadas de las SA a los muertos Streibel y Smith y al pintor Clausen de Santan, que también resultó gravemente herido por 7 puñaladas. Las camisas de sangre fueron expuestas en el vestíbulo de la Gauleitung del NSDAP en Kiel. Cuando la guerra llegó a su fin, el antiguo líder de distrito del NSDAP, Martin Mazasan, mano derecha del Gauleiterlousa, escondió las sombrías reliquias en el pajar de su granja en Meldorf. En 1978, después de mucha persuasión, Mazasan entregó las camisas marrones, todavía en una maleta envuelta en papel de paquete, al Dr. Enai Snissen para el Museo Estatal Dietmarscher. Quería mostrarlos en 1979 en la exposición especial Die Dietmarscher en el ayuntamiento, informa el profesor Nissen. No mostré las camisetas entonces. Al igual que su predecesor, el actual director del museo, el Dr. Wolf-Dieter Konnenkamp, está convencido de que los objetos nazis también pueden tener valor museístico. Desde la apertura del Departamento de Historia Contemporánea en 1993, las camisas de sangre se pueden descubrir en un lugar escondido en una habitación lateral, detrás de una puerta que está solo entreabierta.